La Municipalidad de Esperanza, en el ciclo Historias que son historia, hoy presenta la segunda parte del micro que habíamos iniciado la semana anterior, que se llama El Museo, una construcción comunitaria. Este museo no cuenta la historia de grandes próceres ni de grandes batallas. Es un museo que relata la historia de gente sencilla, del trabajo, del esfuerzo. Es la suma de pequeñas historias que juntas construyen una gran historia. Generalmente nuestros visitantes son descendientes de los fundadores o de inmigrantes que en algún momento se radicaron en Esperanza, que vienen en busca de sus raíces y que en muchas ocasiones, después de recorrer las salas visiblemente emocionados, nos dejan comentarios muy sentidos en nuestro libro de visita. Con esta presentación queremos agradecer a todos, también a los que por falta de tiempo no hemos mencionado. Valoramos la generosidad de los que se acercan con un objeto o una fotografía, seguramente de gran valor sentimental para ellos, pero que deciden donarlo para que pase a formar parte de nuestro valioso patrimonio. La ordenanza 1805 del 1 de junio de 1973 dice, en su artículo primero, desígnase con nombre de Casa de la Colonia el edificio municipal ubicado en la intersección de Rivadavia y Avenida Colonizadores. Artículo segundo, el Departamento Ejecutivo procederá a señalar en la fachada del edificio el nombre propuesto. Está con nosotros Karina Denner, que nos va a contar quién construyó esta casa y qué parentesco tenías con él. Bueno, muchas gracias, Franca, por la invitación a participar de estas charlas. Y bueno, la casa perteneció a Santiago Denner, que fue mi bisabuelo, y Emilia Follenweider. La casa es del año 1874. Mi abuelo llega de Suiza con 16 años, en el año 1859. Primero trabaja en Santa Fe, en una casa de comercio, y allí conoce a algunas personas que eran también suizos, como Hessler, Carlos Beck y Follenweider. Y en ese momento entonces recibe una propuesta laboral y se traslada a trabajar a San Carlos en la parte de administración de la colonia. Bueno, una vez allí desarrolla, digamos, su trabajo y después con el tiempo se traslada a vivir a Esperanza. Pero bueno, en el momento en que vivió en San Carlos conoció a la que sería su esposa, Emilia Follenweider, que era hija del administrador de la colonia San Carlos, que era Enrique Follenweider, su suegro. Y bueno, se casó con ella, tuvieron 10 hijos, uno de ellos mi abuelo, que se llamaba Enrique Pedro Denner. Y nosotros estamos paradas en este sector del museo, porque... Sí, estos son objetos de la casa de mis bisabuelos, que es lo que hoy conocemos como Casa de la Colonia, pero que bueno, fue en su momento la casa de ellos, la casa de Santiago Denner y Emilia Follenweider. Acá está, bueno, lo que es la cama, ese es un mueblecito que era el archivo de mi bisabuelo, ahí guardaba todos sus papeles, que también fueron donados acá al museo, así que hay un archivo documental importante, porque, bueno, yo no comenté, pero él, su actividad después de estar en San Carlos fue la administración de diversas colonias. Participó, por ejemplo, en la administración de Humboldt, de Frank, de Las Tunas, Grutli, y bueno, y otras más pequeñas como Santa María Norte. ¿Y fundó algunas cosas? Y fundó algunas de ellas, sí, por ejemplo Las Tunas, Colonia Rivadavia, Santa María Norte. Tuvo una participación importante en la fundación. El archivo del cual hablaste está digitalizado acá en el museo.
se puede consultar. Sí. Y bueno, este mueble, que fue la última donación que recibimos, me llama la atención por todos los cajoncitos que tiene. Se ve que era una persona muy ordenada, que le gustaba documentar todo lo que hacía y que lo guardaba, porque ya digo, lo tenemos acá. Sí, creo que fue una suerte también que se conservara con el paso de las generaciones, digamos, que nadie lo tiró y que terminó donándose acá al museo y bueno, y hoy se puede consultar. Sí. Así que bueno, la cama y ese mueble estaban en la casa de la colonia. Y el piano, ¿no es cierto? El piano también fue un regalo de casamiento del padre de la novia, digamos, que mandó traer de Europa ese piano para ellos. Y bueno, ya está el retrato de ellos. Ahí están justamente en el jardín de la casa, adelante de la puerta. Bueno, como yo te comentaba, Franca, tuvieron 10 hijos. Esos 10 hijos, digamos, él tenía una preocupación siempre muy importante por el tema de la educación de sus hijos. Así que para las mujeres hizo traer una institutriz desde Francia, que les enseñaba acá en Esperanza, en su casa. Y para los varones decidió que quería que estudiaran en Europa. Así que viajaron a Europa a estudiar allá, que ya a esas alturas su abuelo, Follenweider, había regresado a Suiza, así que estaba en Suiza. Ellos fueron a la casa de su abuelo. Y fueron viajando, en aquel momento iban de a dos hermanos, y por ejemplo a mi abuelo le tocó viajar con su hermano Germán. Él tenía 14 años y el hermano 13. En ese viaje hay una anécdota que es linda que cuentan en la familia, que, bueno, salieron de Buenos Aires y pararon en Río de Janeiro, en el barco. Allí se bajaron y compraron un regalo para la abuela. El regalo era un loro. Entonces ese loro lo llevaron en el barco y en el trayecto le fueron enseñando a decir café con leche en alemán. Así que cuando el loro llegó a Suiza, pedía café con leche. La abuela dice que estaba súper feliz con el loro, lo adoraba su loro, lo tenía en el jardín y bueno, hasta que un día lo sacó al jardín y pasaron unos gitanos y el loro desapareció. Esa fue la historia del loro. Y bueno, y mi abuelo también, antes de partir, en el frente de la casa había un plátano bastante grande, entonces subió y allá arriba anotó la fecha de la partida, para después cuando volviera ir a mirar a ver cómo había crecido el árbol. Él se fue con 14 años y volvió con 20 años, así que todos esos años estuvo ausente de la casa, él y su hermano. Y atrás de la casa había un molino, ¿no es cierto? Claro, sí, o sea, acá mi bisabuelo se dedicó a la administración de colonias, de todas esas colonias que vendían terrenos, ¿no es cierto?, los daban en cuotas, y también se dedicó a la industria molinera, así que desde Rivadavia hasta lo que hoy conocemos como Alberdi, que en aquel momento esa calle no estaba abierta, estaba cerrada, así que era una sola cuadra, hasta 1 de Mayo no había ninguna transversal. Ahí estaba el molino harinero de Denner, que primero era en sociedad con Carlos Bosch y después lo siguió solo. Ese molino sufrió un incendio importante en el año 1887 y se destruyó prácticamente todo. Pero bueno, él trajo nueva maquinaria, lo reconstruyó y lo dotó de electricidad y fue la primera edificación que tuvo electricidad en Esperanza. Incluso la casa fue la primera casa con electricidad. ¿Y por qué le pusieron el nombre de Casa de la Colonia? Bueno, eso es porque dentro de lo que son las edificaciones de Esperanza, yo creo que es una de las más antiguas. No sé si no es la más antigua, pero si no es la más antigua es una de las que más se acercan. Debe haber algunas otras por ahí que, bueno, tal vez no están identificado el año preciso de construcción, pero esta es de 1874. Creo que es la más antigua que está dentro del casco urbano. Claro, en la zona rural, sí. Más, pero acá sí. Es la más antigua. ¿Fueron los últimos habitantes de la casa?
Bueno, en la casa, una vez que falleció Emilia, mi bisabuela, después, en el mismo año fallecen los dos, fallece también mi bisabuelo, y los últimos meses viene a cuidarlo mi abuelo, lo designan a él dentro de la familia para que se hiciera cargo del padre, digamos. Entonces él viene y se instala acá con su papá y bueno, pasan unos meses y fallece y ya se queda ahí mi abuelo, así que la casa siguió por esa línea, siguió mi abuelo y en un momento vivió mi papá, mi mamá y yo también viví en la planta alta de la casa cuando era bebé. Así que hasta ahí llegó la generación de los Denner. Después la casa, a mi papá y a su hermano les habían dado parte de los jardines de la casa para que se construyeran sus propias viviendas. Y las dos hermanas de mi papá recibieron en herencia la casa. Hasta que, bueno, se la terminan vendiendo a la municipalidad, pero con fines culturales. Siempre figura en la escritura que tiene que tener siempre un fin cultural la casa. Y bueno, y ahora se está cumpliendo porque está el Museo de Arte. Claro, el Museo Héctor Borla, sí. Siempre muy cuidada la casa, así que contentos los descendientes de que se esté protegiendo el patrimonio de Esperanza. Sí. Me tocó vivir la tercera generación de herreros de la herrería que formó mi abuelo y siguió mi padre y mi tío, y en la tercera generación me tocó a mí. De acá hay varias cosas que pertenecían a la misma y trabajos que ha realizado mi abuelo, entre ellos la cuna, los martillos, llaves, pinzas. Volviendo a la cuna, pasó toda la generación prácticamente de los Marcusi en la misma. En Esperanza han sido varios los que se han acunado en esta cuna. Entre otras cosas, que han realizado trabajos en la parroquia, en la iglesia parroquial, las dos cruces que están en ambas torres la han subido tanto mi abuelo, aparte de hacerla, mi abuelo y mi papá y un tío Juan, yo no lo conocí, pero que le ha dado muchísimo trabajo, siempre el comentario que hacía. La pintó arriba mi papá, decía, pues, atado porque para no dañarla cuando la subían en raspones y cosas, la subió y la pintó allá arriba. Atado, tanto él se ató como se ataban los pinceles en la mano y todo por prevención. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación para hablar un poco de mi abuelo, don Pedro Bielsa, que fue uno de los ebanistas esperancinos tal vez más antiguos, español. Él llegó de España en 1892. Él viene de una ciudad muy pequeña a la cual yo pude ir y pude ver su casa, a donde nació mi abuela, que es un pueblito del Ardiés. Bueno, él había tenido ya un hijo con otra señora, traían el hijo chiquito y venían en barco, obviamente, como todo el mundo cuando venía para la Argentina. Pero el niño fallece en el viaje, que era hijo de la madre que ya no estaba. Venían y lo tuvieron que tirar al Atlántico, porque no había cajón, no había forma de conservar la criatura para traerla hasta acá. Así que se fue una desgracia medio grande. Y vinieron acá, se instalaron en Santa Fe. Santa Fe era una ciudad que los tuvo muy poco tiempo. Ahí también hubo problemas en esa época. Claro, era una posguerra por la cual se venían. En Santa Fe, con el hijo mayor, Rafael Bielsa, un destacado
jurisconsulto argentino, que bueno, habría que hacer un tema todo especial para él porque es de derecho administrativo, escribió varios tomos, bueno, una luz. Pero bueno, estaba muy pequeño, Rafael Bielsa tenía también en Santa Fe menos de un año, y mi abuelo lo lleva a lo del médico y le dice, mire, a este chico no sé qué le pasa, que tiene un gránulo muy grande acá, como un forúnculo. Pero el médico le dice, no, llévelo que esta noche se va a morir. Y mi abuelo, como el hijo se le iba a morir, lo opera él. Le corta con un bisturí, le saca todo el contenido de lo que tenía ese grano grande, y el chico se repone. Y así fue como Rafael Bielsa logró seguir viviendo, y se vinieron con ese pequeño a Esperanza, donde pusieron una carpintería en calle Lavalle al 2000. Ahí fueron creciendo y ahí tuvieron 13 hijos con mi abuela. Pero en esa época no todos llegaban adultos. Quedaron 8 adultos y otros morían de chiquitos o al nacer a veces. Bueno, mi pobre abuela con tantos hijos no salía más que a la ventana y llamaba a alguna señora, a ver, venga, ¿usted quién es? Como para tener a alguien con quien hablar, porque no podía salir de su casa. Y mi abuelo en la carpintería le encantaba, entonces empezó a anexar gente a su carpintería y ahí salieron los ebanistas esperancinos más destacados, que fueron alumnos de él. Como acá hay muchas cosas de Primo Paravano, de Sen, de cuántos otros carpinteros ha habido, Stoffel, Stocker, y se criaron en su taller, que era un taller precario, pero donde él enseñaba gustosamente porque le encantaba enseñar y tenía muchas condiciones. Y así fue creciendo y así fue haciendo muchas obras. Por ejemplo, cuando 2 hijas se le casaron y Rafael 3, pero de las 2 mujeres él les regaló para su casamiento el juego de dormitorio y el juego de comedor hechos por él. De manera que era un lindo premio, realmente. Bueno, y ahí vivió con su esposa y falleció muy grande, de 98 años, y su mujer de 86. Algunas cosas están en este museo que las hemos ido donando, como por ejemplo un violín. Él construía instrumentos musicales, él construía arpa, violín, guitarras. No solo las construía, sino que también las tocaba. Todos los domingos cuando íbamos de familia a visitarlos, mi madre iba con los chicos, y él tocaba el violín, tocaba la guitarra, cantaba, todos temas españoles que nosotros no conocíamos. Y entonces hay un violín que hemos donado al museo, hay una guitarra que he donado yo al museo, hay tallas de madera que hemos donado al museo, y van formando parte de su recuerdo. Hay fotografías también que ilustran su carpintería, precaria, pero con muchas ganas de enseñar, o sea que el deseo de enseñar, a veces, aunque la carpintería sea precaria, vale mucho más que una lujosa carpintería sin ganas de enseñar, obviamente. Era muy buen docente. Y bueno, así fue ocurriendo el tiempo. Cuando ya era muy mayor, él solía ir también como un recreo para él y su esposa no, porque no podía salir, ir a las ferias españolas que hacían acá los domingos y bailaban la jota española y se ponían un ramito de albahaca en la pierna. Me acuerdo que estaba el doctor Alonso Criado, que era el médico de Esperanza, que también iba a esas ferias y bailaban con ese ramito, pero mi abuela, cuidando entre los 13 hijos, no podía salir. ¿Qué otra cosa hacía? Bueno, acompañaba, visitaba a sus nietos y a la tardecita, siempre los fines de semana, solía ir a un bar, al bar de Presa, que iba a tomar una copa y se quedaba a charlar, en fin, con la gente. Y mi abuela a veces lo mandaba a llamar, porque claro, era mucho tiempo que estaba afuera y ya no salía nunca. Así que bueno, hay obras para ver, hay un poco de ilustraciones que pueden ir demostrando cómo era su trabajo de taller. Y después, Paravano, cuando mis padres se casaron, le hizo con una sierrita de calar
una cruz de madera de este tamaño, tallada a mano, pegado al Cristo, y del lado de atrás, como no tenían con qué escribirle, le escribió con fuego, con un clavo caliente, felices para siempre, todo escrito, y le puso la fecha 16 del 8 del 22, en el año 1922. Esa la tengo en mi casa, porque era regalo de casamiento para mis padres. Y también recibía en su casa ya las visitas, algunos fines de semana, de sus bisnietos. Él conoció a sus bisnietos, muchos eran de Rosario, porque su hijo Rafael, el más grande, se fue a estudiar a Buenos Aires. Y se fue a estudiar porque él trabajaba en la carpintería con el padre y le dice un día, mira, yo tengo ganas de estudiar. Claro, habían hecho 6º grado y le dice, yo me voy a ir al colegio San José y me voy a recibir de bachiller. Así que trabajaba en la carpintería, en 2 años y medio se recibió de bachiller en el colegio San José. Y después le dice, bueno, yo ya tengo 18 años, yo quiero estudiar Derecho, así que me voy a ir a Buenos Aires y yo ahí voy a trabajar y voy a estudiar. En 2 años y medio, trabajando, estudiando, hizo toda la carrera con tesis y se recibió de abogado. ¿Y qué abogado? Ahora ya no tanto, pero si uno habla de un abogado hace 50 años, le hablaba a todo el país porque era muy, muy importante. Actualmente sus bisnietos también han ocupado cargos importantes, hablando siempre de Rafael, y que venía periódicamente a Santa Fe después a dar clases en la Facultad de Derecho y de ahí venía a dormir a su casa paterna, hasta los 78 años en que Rafael murió, lo dejó. Pero bueno, son historias familiares de una época, no sé, distinta a la de ahora, y con muchas ganas de luchar y de aprender. Mi abuela decía, cuando viene Rafael, que es el más grande, se sienta, dice, y hace 3 cosas a la vez. Con esto, con el pie, adjuna al hermanito, me seca los platos y lee. Y mi abuela me contaba y yo, claro, la veía, claro, hace 3 cosas a la vez. No podía perder el tiempo, no lo pudo perder ni en el secundario ni en la facultad. Y escribía cada vez que venía acá, que venía a dormir a Esperanza cuando daba clases en Santa Fe, siempre escribiendo, fumando y tomando mate. Esa era la vida de Rafael, que también fue famoso. Bueno, se puede hablar mucho, son historias que a lo mejor los van a cansar, pero yo las cuento con mucho placer porque ya después no va a haber quien las cuente, porque yo soy el nieto más chico. Así que están ya los bisnietos. Y hay una foto con bisnietos que los ilustra, donde están algunos de los bisnietos, algunos nacieron después de su nacimiento. Pero Esperanza ha tenido como origen de ebanista a Pedro Bielsa como modelo y como uno de los principales que supo enseñar, que supo hacer trascender y puso todo su empeño, y sus discípulos, los que salieron de su enseñanza, han sido excelentes carpinteros. No sé, con todo gusto y sin querer cansarlos, pienso que les ha dado una charla breve de una vida muy larga. Estamos en la casa de María Amelia Schaller para recordar con entrañable afecto a su madre, doña Otilia Spuller de Schaller, y recordar toda su obra, digamos, en pro de los 2 grandes obras. Una, los trajes típicos de los cantones suizos, y otro, la organización o institución Recito de Sol, que extinguió, hizo desaparecer la poliomielitis infantil del departamento de Las Colonias. Así que primero vamos a recordar lo de los trajes típicos de los cantones suizos. Bueno, José Luis, la conociste bien, charlaste con ella muchísimo, sí. De una manera habitual. Yo lo que quiero es destacar el gran amor que sentía mi madre por Esperanza y también el amor por Suiza, la patria natal de mi abuelo, Arnoldo Spuller.
Bueno, por eso en las cercanías, digamos, un par de años incluso, antes del centenario de Esperanza, en 1956, ella tuvo la idea de hacer un grupo de chicas de aquí, de Esperanza, que vistieran los trajes típicos de Suiza, cosa que no es nada fácil, porque los 22 cantones tienen una gran diversidad en toda su indumentaria, desde los sombreros, bueno, etcétera, todo. Y para documentarse, para hacer las cosas con fundamento y con tiempo, porque la verdad que no era fácil, bueno, comenzó a nutrirse de cuanta fuente había a su disposición, e incluso consiguió que el profesor Antonio Martínez le trajera desde Suiza un álbum del tamaño de un diccionario de los grandes, de los bien gordos, cada uno donde figuraban todos los trajes con todos sus detalles, fotos enormes. Y ahí tomó la paciencia de revisar con una lupa para darse cuenta de cuáles eran las calidades de las telas, los detalles de las puntillas, de los cordones, de los botones, de los zapatos. Bueno, una cosa tremenda, porque hay detalles muy, pero muy complicados de bordados que necesitaron el concurso de gente de muchísimo conocimiento del bordado y de la confección. No sé si vos estuviste en ese tiempo, no, pero ella vos viniste después. Vine después, ella me lo relataba con mucho entusiasmo y contaba que eso se presentó inicialmente en la celebración del centenario de Esperanza. Exactamente, así fue. Entonces el grupo se componía de lo que ella llamaba la cabecera, que era una chica que iba adelante, una adolescente, con una canasta llena de espigas y un traje más o menos campesino. Eso era una fantasía, digamos, según la concepción y lo que mi madre quería mostrar. E inmediatamente detrás de ella venían representaciones de Suiza y de Esperanza, con trajes también, trajes de raso blanco bordados en dorado, con los escudos de las naciones. Y entonces ahí empezaba realmente el conjunto de los distintos cantones, de los cuales, bueno, eran 22 los trajes, y cada uno, para cada traje hubo que encontrar quien lo vistiera. Así que, pero bueno, la primera vez fue fácil relativamente, porque se hacían los trajes a la medida de las chicas que los llevaban. Ahora, lógicamente, éramos todas chicas jóvenes, que bueno, después una se iba a estudiar a algún lado, otra se casaba, etcétera, etcétera, y en una presentación posterior resulta que ya o los trajes no le entraban a las primitivas portadoras o había que adecuarlos para las que se hubieran podido conseguir para la ocasión. Así que
Y recorrieron todas las fiestas de la agricultura y muchas fiestas de ciudades y de pueblos vecinos durante hasta 28, tengo entendido que la última presentación fue la visita del presidente Alfonsín en Esperanza, del traje típico. Mira, eso no sé, José Luis, no te puedo asegurar porque... Unos 28 años, digamos. Pues yo fui una de las que se fueron. Estuve en el primer grupo, pero ya al año siguiente, o sea, unos meses después, entré a la facultad y ya me desentendí del tema. Es decir, a mí tampoco me gustaba pasearme y hacerme ver, pero bueno, esa primera vez me convenció, ¿no? Al final siempre convencía a todo el mundo, ¿no es así? Bueno, no sé, una anécdota que quizás no tenga mucha importancia, pero que le comentaba a Franca y que le causó gracia. Cuando estábamos desfilando ese año del centenario, al año siguiente, estábamos desfilando por la avenida Freire en Santa Fe y bueno, yo iba del lado de la izquierda y por ahí había público de los dos lados y desde la derecha un grupo de compañeros míos me dicen: María Amelia, vos acá. Y yo me doy vuelta, miro y del otro lado una nena de unos 7 años le pregunta a la madre: mamá, ¿de qué está disfrazada esa chica? Ay, nena, no seas ignorante, ¿no ves que es la Cruz Roja? Así que bueno, eso causó bastante gracia. Una de tantas anécdotas, ¿no? Y simultáneamente la gran obra, digamos, promovida por su mamá fue Rayito de Sol, que fue la organización, la institución que contribuyó con mucha eficacia y con mucha contundencia a la desaparición o a la extinción, digamos, de la poliomielitis infantil en nuestra zona, ¿cierto? Sí, para mí eso fue lo más importante, lo más destacable y lo más trascendente. Bueno, cuando se produce la epidemia de polio en Argentina, mi madre no podía ver eso y quedarse de brazos cruzados. Y entonces se hizo asesorar con la gente de ALPI de Santa Fe y bueno, trabajaron de manera paralela. Y bueno, primero se empezó vacunando en los pueblos de aquí del departamento de Las Colonias. Obviamente se empezó en Esperanza, ¿no? Pero quiero decir, después comenzó a ir 2 veces por semana y se cubrieron todos los pueblos del departamento Las Colonias. Al principio con la vacuna de Salk y después, posteriormente, porque eso siguió, se llevaron registros absolutamente rigurosos y luego, por suerte, cuando apareció la vacuna Sabinoral, entonces seguían visitando. Cuando digo seguían, me refiero a mi madre y a algunas señoras que sí, muchísimo. Por ejemplo, tenemos la señora Isabel Kiefer de Cursac, bueno, Rosa Schaller, una tía mía, Angélica Borla, y por supuesto que había varones que sostenían toda esa estructura y que colaboraban también. Algunos manejando los autos, los vehículos. Sí, claro, porque a veces no cabían en un auto y muchas veces manejaba mi madre su auto, pero otras veces no.
y a veces se desplazaban con unas cuantas cosas que necesitaban para instalarse. Y bueno, y ahí venía la ayuda, ¿no? Y eso fue así, y desde que se empezó esa vacunación, que se hacía bajo el nombre de Rayito de Sol, que así se llamaba la sociedad, desde ahí no hubo un solo caso más de poliomielitis en el departamento de Las Colonias. Yo quiero destacar eso porque eso si no, uno muy notable, muy positivo. Además, José Luis, hemos visto a los afectados de la polio cómo quedaban, los problemas que tenían. Claro, las consecuencias. Entonces ahí también se hizo presente con, digamos, pagando viajes para tratamientos de las secuelas de la polio, sillas de ruedas, bueno, todas las cosas de ortopedia que se necesitaban, porque los tratamientos eran larguísimos y carísimos. Y ahí estaba Rayito de Sol apoyando. Y tan en serio se lo tomó que hizo un local especialmente para eso, donde se vacunaba 2 veces por semana, y se llevaba el control, era la sede de Con mucha Rayito. responsabilidad y seriedad total. Muchísima. Sí, sí. Y por ese mismo motivo fue un disgusto, una pena, no sé, una injusticia muy grande, porque bueno, el gobierno, no sé a través de cuál de sus estamentos, tomó en sus manos la vacunación y desconoció todo lo que se había hecho hasta entonces, así que empezaron de nuevo. De todos modos, bueno, ya no pudo seguir con la vacunación, pero siempre se las arreglaba para encontrar algo. Le agradecemos mucho, digamos, en principio, todos los recuerdos, toda la evocación de toda de la obra de su mamá, cuyos el museo es parte, digamos, porque los trajes típicos de los cantones suizos, desde hace ya 30 años largos, digamos, forman parte del acervo de nuestro museo, ¿cierto? Sí, así es. Y hablando de la actuación y de los coches que manejados por los hombres, lo que pasa es que se llevaban los chicos que habían participado en la plantación con palitas y con baldecitos para enseñarles también a cuidar esos árboles que habían plantado. O sea que esa sensación de pertenencia, ¿no?, tratar de despertarla y de que se mantuviera, una manera de educar. Efectivamente. Bueno, no sé. Le agradecemos mucho, digamos, toda la evocación y los recuerdos que son parte ya de nuestro patrimonio y de nuestro acervo, de nuestra identidad como esperancinos.